Cordial saludo para cada uno de ustedes, apreciados hermanos y amigos. Es un placer y un privilegio poder dedicar este tiempo precioso para estudiar la palabra de Dios y seguir profundizando y conociendo sobre la historia de la disidencia en nuestra iglesia. Por eso les voy a pedir que inclinemos el rostro para orar y que Dios guíe nuestras mentes en el estudio de su palabra. Oremos. Padre misericordioso, estamos aquí para reconocerte como nuestro único Dios, para reconocerte también como nuestro Creador, como nuestro sustentador y para reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar instrucción y una guía segura para transitar el camino hacia el reino de los cielos. Gracias por tu compañía y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiera invitarles para que me acompañen a buscar en sus Biblias la segunda carta del apóstol San Juan. Segunda carta del apóstol San Juan, que es solamente un capítulo, una de las cartas universales más breves que tenemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer de esa carta los versículos 7 en adelante. Segunda carta del apóstol San Juan, y vamos a leer los versículos 7 en adelante. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. San Juan es consciente que vivimos en medio de engañadores, que vivimos en medio de herejías y de grandes disidencias. Por eso declara él que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice el apóstol San Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay aquí varias lecciones importantes que nos enseña el apóstol. En primer lugar, él nos desafía a perseverar en la doctrina verdadera para que podamos nosotros entonces obtener el fruto de nuestro trabajo, podamos obtener el galardón que Dios quiere otorgarnos a todos los que perseveremos en la doctrina. Eso quiere decir permanecer en ella, porque es muy fácil entrar, asimilar y aceptar la doctrina verdadera, pero después de un tiempo, como dice el apóstol, extraviarnos del camino correcto para entrar en ideas disidentes. Cualquiera, pues, dice él, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, el que permanece en la verdad, ese tiene al Padre y al Hijo. Y después el apóstol San Juan da algunas recomendaciones de cómo tratar con el espíritu de la disidencia. Y esas recomendaciones pueden sonar un poco fuertes, pero a veces este espíritu de disidencia no se puede tratar suavemente, con pañitos de agua tibia, pero tiene que ser enfrentado como enfrentó alguna vez la sierva de Dios al doctor Kellogg
lo enfrentó para poder eliminar de la iglesia ese tipo de disidencia. Por esa razón dice el apóstol San Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina de la verdad, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Casi que el apóstol San Juan está diciendo que deberíamos rechazar abiertamente ese tipo de espíritu disidente. Y declara también: porque el que le dice bienvenido a la disidencia, quien le dice bienvenido al instrumento disidente de la iglesia, entonces está participando también de ese mismo espíritu, está participando también de sus obras. Así que, mis hermanos, muchos engañadores han salido por el mundo para introducir en la iglesia ese tremendo espíritu de error, ese espíritu de disidencia. El 28 de febrero de 1993, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos organizó una redada en el rancho de los Davidianos, en una zona rural cerca de Waco, Texas. La redada fue llevada a cabo debido a la supuesta presencia legal de armas en esa propiedad, dando como resultado la muerte de 4 agentes y 5 integrantes de la secta de los Davidianos. La prensa informó que los siguientes 51 días de cerco que hizo la policía en ese lugar, esos siguientes 51 días de cercos terminaron el 19 de abril, cuando el recinto de los Davidianos fue consumido completamente por las llamas, matando entre 72 y 86 hombres, mujeres y niños, incluyendo el líder de este grupo extremista llamado David Koresh. Un periódico de Texas había investigado informes según los cuales este líder, Koresh, había abusado de niños en el rancho y estaba en proceso de publicar una serie de alegatos. Cuando el grupo fue cercado en ese lugar, se dice entonces que este hombre, líder del grupo, era abiertamente partidario de la poligamia y, en su propio caso, algunos otros miembros electos del grupo también practicaban esta misma degradación. Apreciados hermanos y amigos, este es un ejemplo de fanatismo. Este es un ejemplo de cómo algunos hombres pueden, como dice el apóstol San Juan, desviarse del camino de la verdad para llegar a proponer ideas que solamente surgen en su mente, pero que no son ideas fundamentadas en la revelación de la palabra de Dios. De esta manera, el diablo toma como sus instrumentos a algunos hombres prominentes de la causa de Dios para llevarlos a un estado de desequilibrio. A algunos los toma y los lleva al extremo del frío del formalismo y a otros al fuego del fanatismo. Aquí podemos ver a un hombre totalmente fanático, a un movimiento davidiano que después se constituiría en ese famoso movimiento de la vara del pastor, con esa sede allá en Waco, Texas, donde se practicaban
todo tipo de aberraciones y donde se promovía un espíritu disidente contra la iglesia de Dios. Por eso la sierva del Señor nos advirtió en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 71. Ella declaró que a lo largo de los años han surgido entre los adventistas del séptimo día varios movimientos erróneos o subversivos. Miren, hermanos, las expresiones, la terminología que ella utiliza para señalar a este tipo de movimientos. Los califica como erróneos o subversivos, basados en desfiguraciones de la Escritura o en supuestas iluminaciones divinas. Por lo general, estrechamente relacionado con la supuesta nueva luz, había un mensaje de condenación para la iglesia y también un mensaje de condenación para sus dirigentes, y con frecuencia se establecía una fecha para el cumplimiento de una profecía. La sierva de Dios está dando aquí algunas claves, algunas características de este tipo de movimientos disidentes. Dicen que eran movimientos subversivos que se basaban en desfiguraciones de la Escritura, en supuestas iluminaciones o visiones divinas, y por lo general tenían un tema de acusación contra la iglesia, contra sus dirigentes. Proponían tener una nueva luz y establecían finalmente una fecha para el cumplimiento de alguna de estas profecías. Son características del movimiento disidente. Dice ella que normalmente estos movimientos disidentes pretenden traer una nueva luz. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando se levanta un hermano en el seno de la iglesia o una hermana pretendiendo que Dios le ha dado un mensaje y que esa nueva luz debe ser aceptada por la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Hemos sido instruidos también por la palabra de Dios al respecto. Cuando un hombre o una mujer se levantan con esa pretensión, con esa supuesta pretensión de una nueva luz, la actitud correcta de la iglesia, paso número 1, sería escuchar respetuosamente el mensaje que ese hombre o esa mujer trae para la iglesia. Porque nosotros creemos que la verdad de Dios es progresiva y que Dios se puede revelar para cualquiera de nosotros que estemos en comunión con Él. Si un hombre o una mujer trae nueva luz y esa luz viene de Dios, nosotros debemos aceptarla. La pregunta es, ¿cómo sabemos que esa luz nueva proviene de Dios? Después de haber escuchado a la persona, después de haber escuchado el mensaje y el contenido de esa nueva luz, necesitamos entonces, paso número 2, comparar, cotejar el nuevo mensaje, la nueva luz, con la luz que ya ha sido establecida por la revelación de Dios, tanto en la Biblia como en su santa palabra. Necesitamos comparar para ver si hay armonía, porque en Dios no hay ningún espíritu de confusión. Si Dios es el originador de esa nueva luz, entonces habrá armonía interna absoluta y total en el mensaje que trae ese hombre o esa mujer con la revelación que ya ha sido dada. Es decir, habrá armonía entre la nueva luz y la luz que ha sido establecida
por la revelación de Dios. El problema con el espíritu de la disidencia en el contexto de la nueva luz es que generalmente cuando escuchamos a ese hombre o a esa mujer que traen una nueva revelación de parte de Dios, nos encontramos que esa revelación contradice abiertamente lo que ya ha sido establecido por el Señor en la Biblia y en el espíritu de profecía. El concepto de nueva luz que maneja la Biblia, el concepto de nueva luz que maneja la revelación, es que esa nueva luz va a desarrollar o va a ser edificada sobre la luz, sobre los hitos que ya han sido establecidos. No los elimina, sino que la nueva luz tiene el propósito de ampliar la luz que ya ha sido establecida. Ejemplo, los primeros años de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día fuimos creciendo en relación con nueva luz con respecto al mandamiento del sábado. Sabíamos, teníamos la luz, el fundamento del cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Esa es la luz que teníamos. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, nuestros hermanos discutían si guardar el sábado de puesta a puesta de sol o guardarlo de 6 a 6 de la tarde, como en algunas latitudes que se pone el sol a esa hora. Pues Elena G. de White fue instruida por el Señor para corregir la posición de que el sábado debe guardarse de 6 de la tarde a 6 de la tarde. En algunas latitudes del mundo los hermanos habían asumido eso como una luz especial, pero Dios le mostró a Elena G. de White que esa posición debía ser corregida y con respecto al sábado se estableció que debería ser guardado de puesta a puesta del sol. Con respecto a la doctrina del santuario, igualmente recibimos nueva luz. Nuestros hermanos del movimiento milerita, por ejemplo, en 1844, ellos pensaban que el santuario que debía ser purificado no era el santuario celestial, sino esta tierra. Pero el Señor dio nueva luz de que el santuario que iba a ser purificado no sería esta tierra, sino el santuario celestial. Y fue cuando ellos vieron la nueva luz que se encuentra registrada en Apocalipsis 11:19, que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo en el cielo, hay una nueva luz. Es decir, el concepto de la nueva luz no viene para eliminar la que ya está, el fundamento de la que se ha establecido, pero el concepto de la nueva luz viene para ampliar esa verdad que ya ha sido establecida y que nosotros tenemos. Apreciados hermanos, Víctor Hutef nació en Bulgaria el 2 de marzo de 1886. Uno de los hombres que conoció la Iglesia Adventista la aceptó, pero después fue tomado por un espíritu disidente y empezó a introducir falsas doctrinas y falsas teorías dentro de la iglesia. Este hombre de Bulgaria se bautizó en nuestra iglesia en el año 1919 en el estado de Illinois. Trabajó en nuestra iglesia desde el año 1925 hasta el año 1930 como uno de los líderes de la obra de la escuela sabática. Desde el año 1930 hasta el año 1934, él empezó a introducir sus falsas doctrinas, sus herejías y su espíritu disidente fuertemente en nuestra iglesia. Durante esos 5 años,
Desde el año 1930 hasta el año 1934, la iglesia hizo el trabajo que debía hacer cuando aparece un hombre o una mujer con un espíritu disidente en ella. Sentarse con él para escuchar sus nuevas doctrinas, supuestas nuevas doctrinas. Sentarse con él para escuchar con claridad cuáles son sus nuevas propuestas y la nueva luz que Dios le ha revelado. Cuando los dirigentes de nuestra iglesia en el siglo XX cotejaron y compararon la luz de Víctor Jutef con la revelación que Dios nos ha dado, encontraron muchos puntos en discordia. Por esa razón se tomó la determinación de retirar la feligresía de Víctor Jutef de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De inmediato este hombre tomó la firme determinación de crear una nueva congregación, de crear una nueva iglesia, y fue entonces cuando se trasladó con algunos de sus seguidores a Waco, Texas, donde construyó el centro del Monte Carmelo, desde donde él dirigiría entonces esa nueva organización. Así que cuando en 1993 ocurrió esa gran tragedia en los Estados Unidos, en Waco, Texas, ya se había sembrado ese espíritu de disidencia desde el año 1935, y era ese el lugar donde se había establecido el movimiento davidiano. Así que, hermanos y amigos, el hermano Jutef decidió entonces crear su propia iglesia y su propia congregación. Transcurrió un tiempo, el proceso duró hasta el año 1942. En el año 1942 fue reconocida esta nueva iglesia por el gobierno de los Estados Unidos, la vara del pastor, el movimiento davidiano. Este hombre rechazó entonces abiertamente la autoridad de la iglesia y se proclamó él como un profeta del nuevo movimiento de la vara del pastor. Cuando un hombre se toma esas prerrogativas, se hace independiente de la iglesia, la sierva de Dios aconseja en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 391, dice ella: la palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia. La palabra de Dios no nos da licencia para oponer nuestro juicio al de la iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiese disciplina ni gobierno en la iglesia, ésta se reduciría a fragmentos, no podría mantenerse unida como un cuerpo. Por esa razón, este hombre se independizó, actuó bajo el espíritu de la disidencia independiente sin tener en cuenta el cuerpo de Cristo. ¿Qué piensa la iglesia? Cristo, hermanos, da poder a la voz de la iglesia. Dijo el Señor: de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor no sanciona la actuación de un hombre que inicie algo por su propia responsabilidad individual y abogue por las opiniones que elija sin tener en cuenta el juicio de la iglesia. Dios ha concedido a su iglesia el más alto poder debajo del cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia lo que ha de ser respetado.
Así que Dios no trabaja independientemente a través de un hombre por aquí y un hombre por allá, pero por esa razón el Señor ha establecido su iglesia sobre esta tierra. Él declaró sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. El señor Víctor Jutef presentó después algunas pretensiones que cuando nosotros las comparamos con la Biblia nos quedamos realmente sorprendidos. Por ejemplo, el 31 de agosto de 1931, él hizo circular una carta que declaraba que Dios le había investido de autoridad divina y que sus escritos eran infalibles. Esta fue una de las grandes pretensiones de Víctor Jutef. Dios me ha investido como profeta del tiempo del fin y además mis escritos son infalibles. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, podemos entender fácilmente que el único infalible es Dios. El único que puede pretender infalibilidad es nuestro Dios. Ni siquiera la sierva de Dios pretendió ser infalible. Dice ella en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 42. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Solo Dios es infalible, pero el señor Víctor Jutef declara que en sus escritos hay infalibilidad. Aparecerán, dice la sierva del Señor, muchas cosas que pretenden ser revelaciones de Dios, pero que son producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas. No les creáis, porque conducen a sendas falsas. Dios no ha enviado a este tipo de hombres. Otra de las grandes pretensiones de Víctor Jutef, además de su infalibilidad, tiene que ver también con el profeta Elías. En sus escritos de la vara, en sus escritos del código simbólico, como se llamaban, Víctor Jutef pretende que él es el Elías que había de venir, el Elías que estaba profetizado en el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 5. Vamos a leer este texto que es bien interesante del Antiguo Testamento, el último libro, Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 5, dice la palabra de Dios. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La vara del pastor, el movimiento davidiano, toma este texto y lo aplica a Víctor Jutef como el Elías que habría de venir, diciendo ellos que este texto puede tener una doble aplicación. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de San Mateo, de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar la explicación. Mateo, el capítulo 11, los versículos 13 y 14. El Señor Jesucristo explicó quién era ese Elías que habría de venir. Dice Mateo, el capítulo 11, el verso 13 y 14. Porque todos los profetas
y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Por eso decimos que es una pretensión grande la de Víctor Hútef, que se autoproclama como el Elías que habría de venir, cuando nuestro Señor Jesucristo explicó claramente en el Evangelio de Mateo que el Elías que estaba profetizado en Malaquías era ese gran profeta, Juan el Bautista. Además de la infalibilidad y además de la pretensión de ser el Elías que habría de venir, en los escritos de la vara, Víctor Hútef también pretende ser el ángel, el tercer ángel de Apocalipsis 14. Dicen los escritos de Hútef que él vendría para darle fuerza a los primeros dos mensajes. Hablamos del mensaje del tercer ángel y él se autoproclama como el tercer mensajero. Él tendría para el mundo la amonestación final a través del mensaje del tercer ángel. Pero nosotros los adventistas creemos diferente. Como dice el comentario bíblico adventista, el tomo 7 y la página 841, los ángeles de Apocalipsis 14 del 1 al 6 representan a los santos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno. No se refiere a un solo individuo, no se refiere a un solo hombre, pero Dios trabaja a través de su iglesia, una congregación, un grupo que Él utiliza para predicar el Evangelio al mundo entero. Refiriéndose a esta situación, la sierva del Señor, en una carta que escribió